Hola Christ Fellowship, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos que este mensaje que vas a escuchar sea de bendición para tu vida. Y si lo es, queremos que tú consideres hacer dos cosas. Primeramente, comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y por segundo, si este ministerio es una bendición a tu vida, queremos que tú consideres dar a este ministerio. Es muy fácil, puedes ir a cfmiami.es/dar y dar tu ofrenda de esa manera. Pero en este momento, saca tu Biblia, algo para escribir, y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hola familia, es el Pastor Omar. A principios de este año les presenté una nueva iniciativa llamada Sé una bendición. Y de lo que se trata Sé una bendición es que nos uniremos a diferentes familias de nuestra ciudad que están sufriendo y que no cuentan con recursos suficientes, y no solo les serviremos una vez, sino que les serviremos durante todo el año en diferentes momentos. Por ejemplo, al comienzo del año escolar podremos proporcionar a sus hijos mochilas llenas de útiles escolares, y también recaudaríamos dinero a través de Caring for Miami para que reciban alimento durante todo el año escolar. Durante el Día de Acción de Gracias, vendríamos a la misma familia y le llevaríamos una comida de Acción de Gracias para que puedan disfrutar de ese día como lo hacemos nosotros. Durante la Navidad, también los acompañaríamos y nos aseguraríamos de que sus hijos tengan regalos para que puedan experimentar lo mismo que experimentan nuestros hijos y brindarles cualquier otra cosa que necesiten durante la temporada navideña. E incluso apoyarlos durante la época de la Pascua. Nos uniremos a ellos y si alguna vez es necesario, si alguna vez pasan por alguna tragedia, ellos pueden estar seguros de que hay un grupo de personas que los ama, que ora por ellos y que están ahí para apoyarlos. Por eso quiero tomarme el tiempo para informarles sobre en dónde estamos en Sé una bendición. ¿Están listos? Está bien. Hasta este punto te has comprometido para ministrar a 342 diferentes familias. Increíble, ¿verdad? Y no solo eso, sino también hemos podido recaudar más de $61,000 para asegurar, a través de Caring for Miami, que tengan comida durante todo el año escolar. Y escuchen, si son un grupo pequeño que se inscribió, o tal vez una familia individual que se inscribió a Sea una bendición, muchas gracias por estar a la altura del desafío y ser parte de esta increíble iniciativa. Tengo mucha confianza en que Dios nos usará durante todo el año, no solo para satisfacer sus necesidades físicas, sino más importante, sus necesidades espirituales. Y por cierto, si ya te registraste, en las próximas semanas recibirás una actualización y toda la información de la familia específica a la que apoyarás para que puedas comenzar a comunicarte con ellos y formar esa relación que se mantendrá por todo un año. Ahora, si estás en un grupo pequeño o una familia individual que tiene suficientes recursos para bendecir a otra familia, pero aún no te has inscrito, mira, no es demasiado tarde. Simplemente visita cfmiami.es/Sé una bendición, completa el formulario y luego nos comunicaremos contigo para darte los siguientes pasos. Christ Fellowship, muchas gracias por tu pasión y amor por el Señor. Se nota la forma en que estás a la altura del desafío y que quieres ser de bendición para tantas familias de nuestra ciudad que lo necesitan. Muchas gracias, los amo mucho. Hoy alabamos a nuestro gran y poderoso Dios, quien nos liberta de nuestros pecados, de las consecuencias del pecado y de todo lo demás. Así que damos gracias a nuestro Dios en esta hora y queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes por acompañarnos aquí en Christ Fellowship en español. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y hoy continuamos con la serie Liberados. Y hoy vamos a estudiar un pasaje sumamente especial del libro de Éxodo y vamos a cubrir un par de versículos, capítulo 6 y algunos versículos, capítulo 7 hasta el 10, porque nos vamos a enfocar en lo que he titulado Liberados de la idolatría por el poder de Dios. Y para ello quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 6 y vamos a leer a partir del versículo 6. Dice la palabra del Señor, del 6 al 8 de Éxodo capítulo 6. Dice Dios: por tanto dile a los israelitas, le está hablando Dios a Moisés, dile a ellos: yo soy el Señor y los sacaré de debajo de las cargas
de los egipcios, porque estaban esclavizados. Los liberaré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido. Esa es una manera de decir brazo poderoso, con gran poder. Los liberaré con brazo extendido y con grandes juicios. Dios traería unos juicios particulares para liberar a Israel. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en todas nuestras sedes aquí en Miami, y todos bienvenidos a través de las redes sociales. Bueno, quiero iniciar contándoles que yo llegué a Miami con mi familia hace 7 años. Y cuando llegamos aquí a Christ Fellowship, yo estaba hablando con un pastor, estábamos charlando, llegó otro hombre, y el pastor con que yo estaba hablando le dijo: mira, te quiero presentar al pastor José Alonso. Inmediatamente el hombre escuchó mi nombre, hizo una cara de sorpresa y dijo: ¿José Alonso? Ya cuando yo vi su expresión, debo confesar que me sentí muy orgulloso de mí mismo. Y le dije: sí, efectivamente soy José Alonso. El hombre era de una parte de Colombia donde la gente es muy expresiva. Entonces le dijo: ¿verdad, José Alonso? No lo puedo creer. Estaba emocionado el hombre. Y yo en ese momento obviamente sentí que mi columna vertebral, yo creo que se estiró un par de pulgadas, unos 5 centímetros. Mis hombros se ensancharon, mi pecho erguido. Yo miré al horizonte y dije: sí, soy José Alonso. En ese momento mi ego crecía. El hombre decía: no lo puedo creer. El hombre se movía de un lado para el otro y decía: no puedo creerlo, José Alonso. Y yo dije: no, seguramente él ha venido siguiendo mi ministerio a lo largo de los años por las redes sociales, y ahora está impactado, está impresionado de conocerme en persona. Seguramente es algo así. Pero igual quiero escucharlo, quiero que me lo cante al oído, quiero que me diga la razón por la cual está tan maravillado, para que yo me siga alimentando el ego y el reconocimiento y el orgullo. Así que cuando ya mi ego estaba a punto de explotar de lo erguido, de lo grande que ya estaba, le dije: bueno, hermano, ¿y por qué tan maravillado de que yo soy José Alonso? Y yo pues obviamente sabía lo que el hombre iba a decir, que era porque me conocía ya por las redes y mi gran renombre. Y el hombre dijo: pues estoy tan maravillado porque yo también me llamo José Alonso. Hasta ahí me llegó el orgullo, y a eso que subió como palmera, Dios lo bajó como un coco. Y en ese momento Dios me dio una excelente lección, porque le dio un golpe a mi orgullo, le dio un golpe a mi ego. Y de alguna manera Dios me estaba comunicando: yo te traje a este lugar no para que tú infles tu ego, sino para que me sirvas, para que seas útil en mis manos, te reconozcan o no te reconozcan, sepan quién eres o no sepan quién eres. Así que fue una excelente lección de humildad, porque Dios le dio un golpe contundente al ídolo del ego, al ídolo del orgullo, al ídolo de la fama, al ídolo del reconocimiento en mi corazón. Ya ustedes se podrán imaginar lo que se siente tener ese castillo construido de gloria, y de repente el Señor viene y lo sopla y queda todo en cenizas. Y eso fue lo que me pasó esa vez. Ahora, permítame traer esa experiencia un poco chistosa, pero muy dolorosa para mi orgullo, a la enseñanza de hoy, porque esta es una ilustración de lo que Dios desea hacer con todos nosotros en nuestros corazones. Me refiero a que Dios desea eliminar cualquier ídolo, cualquier cosa que esté tomando, usurpando, desplazando el lugar de Dios en nuestros corazones. A veces Dios lo hace de manera chistosa, como lo hizo en mi experiencia, pero a veces Dios tiene que desplegar su poder, su brazo extendido, como lo leíamos, para darle un golpe más contundente a esos ídolos en nuestros corazones. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en el mensaje de hoy, en el texto que vamos a estar analizando en los capítulos 7, 8, 9 y 10 del libro de Éxodo. Pero
quiero compartir con ustedes la idea principal de este mensaje. Esto es lo que deseo que ustedes se lleven, y es: Dios usa su poder para derribar los ídolos de mi corazón. Se lo repito: Dios usa su poder para derribar los ¿qué? Ídolos, así es, de mi corazón. Bien, antes de iniciar quiero darles un poquito de contexto bíblico. ¿Qué es lo que nos lleva a la narrativa que leímos ahorita en Éxodo 6? ¿Qué es lo que nos lleva a este punto? Porque aquí Dios está anunciándole a los israelitas que están esclavos en Egipto que los va a liberar y que va a emitir unos juicios. Ahora, esos juicios son lo que se conocen como las 10 plagas de Egipto. Pero ¿qué es lo que nos lleva a este punto? Recordemos que al final del libro de Génesis se nos da la historia de la vida de José. José, ese joven cuyos hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto, y que Dios lo prosperó allí en Egipto y resultó convirtiéndose en el primer ministro de Egipto. Y su familia entonces viene, hay una reconciliación, y José se encarga de administrar todos los bienes en Egipto y la nación prospera. Así que la nación de Israel, recordemos que el padre de José era Jacob, al cual Dios le cambia el nombre por Israel. Así que Jacob y sus hijos, Israel y sus hijos, los descendientes, vienen a vivir a Egipto. Entonces Israel se conoce como no solo el nombre de Jacob, sino de la nación que viene a vivir en la zona de Gosén, allí en Egipto. Dios prospera a los israelitas, ellos se multiplican tremendamente y muere esa generación, muere José, muere Jacob, muere todo el mundo. Pero la siguiente generación es entonces el faraón que estaba en el momento, dijo: yo no me puedo arriesgar con estos hebreos que están tan multiplicados y están cogiendo tanta fuerza. Así que él decidió, como ya no sabía quién era José, no supo qué había hecho José por Egipto, nada. Decidió entonces este rey, este faraón, decidió esclavizar a los israelitas. Así que por 430 años vive Israel en Egipto, y muchos de esos años como esclavos. El clamor de Israel viene delante de Dios. Dios levanta a Moisés. Recordemos que Moisés asesinó a un egipcio, huyó, sale de Egipto a los 40 años huyendo, pasa 40 años por fuera de Egipto, regresa ahora que Dios lo llamó para ser aquel hombre que Dios usaría para sacar a su pueblo de Egipto. Entonces llegamos a la narrativa en la que nos encontramos aquí. Dios anuncia que los va a liberar, y Dios anuncia que será a través de unos juicios. Y esos juicios entonces son las 10 plagas de Egipto. Hoy nos vamos a enfocar en las 9 primeras plagas, y la próxima semana voy a estar trayendo el mensaje, si Dios me da vida, de la última plaga, la plaga número 10. Entonces vamos a ver, les voy a dar 4 verdades a lo largo de este mensaje, al ver las diferentes plagas y lo que Dios quiere comunicarnos a nosotros a través de lo que le comunicó también a la audiencia original cuando estos eventos se dieron. Entonces vamos a empezar con la primera plaga, que fue convertir el agua en sangre. Vamos a ver la narrativa en Éxodo 7:20. Dice la palabra de Dios: así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Aarón alzó la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el Nilo se convirtieron en sangre. Los peces que habían en el Nilo murieron, y el río se corrompió, se putrefaccionó, por decirlo así, se llenó de putrefacción, de cosa inmunda, de manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo. Había sangre por toda la tierra de Egipto. Entonces todos esos peces murieron y quedó la situación bastante terrible. Aquí vemos una imagen de lo terrible que fue esa experiencia para ellos. Imagínense, el Nilo era la fuente de vida. El Nilo era la fuente de provisión, de agua, de peces, de animales. Y Dios entonces le da un golpe directo con un fenómeno natural que tenía que ver con un Dios falso. O sea, Dios le da un golpe al corazón de la nación, y todo en Egipto tenía que ver con la religión. Todo era religioso, allá no había vida secular, todo tenía que ver con la religión. Aún después de la muerte tenía que ver con un aspecto religioso. Y entonces todos los edificios que construían tenían que ver con un aspecto religioso. Todo lo que hacían, todas las cosas en la naturaleza tenían un Dios. Ellos tenían más de 2000 dioses. No era una religión estructurada.
Algunos dioses mutaban, cambiaban con el tiempo, otras regiones le ponían una manifestación diferente a un dios que a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Así que había en el Nilo uno de los dioses egipcios más famosos que estaba relacionado con el río Nilo, es Api. Resulta que Api se le conocía como el espíritu del Nilo. Entonces este falso dios se consideraba como la esencia dinámica del Nilo. Ahora había otro dios, Canum, que era considerado el guardián de las fuentes del Nilo. También se creía que el Nilo eran las venas del dios egipcio Osiris, que era el dios del inframundo. Entonces Dios le da un golpe contundente a todos estos grupos de dioses que estaban relacionados con el Nilo, el dios que estaba también relacionado con los peces, y todo esto Dios les está declarando: ustedes están creyendo en todo esto, pero quiero decirles que todos esos dioses que ustedes relacionan con el Nilo no existen. ¿Dónde están? ¿Dónde está la vida? Ahora está podrido el Nilo, ahora no pueden beber del Nilo, ahora los peces están muertos y todo está acabado por mi poder. Así que quiero llevarlos al punto número 1 para los que están tomando notas. El punto número 1 que vemos en el texto es que Dios destruye los ídolos con su poder. Dios destruye los ídolos con su poder. Los ídolos son fútiles, son vanos, son triviales, son insignificantes, son inexistentes. Todos esos ídolos que nosotros nos hacemos en el corazón, que a veces somos nosotros mismos, Dios los destruye. Mira lo que dice Éxodo 12:12. Si saltamos al capítulo 12, en el versículo 12 dice, cuando Dios está anunciando la última plaga, que la vamos a ver la otra semana: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como animal. Y esto es lo que quiero enfatizar: ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. El Señor firma: yo el Señor. Él declara: yo por medio de las plagas estoy ejecutando juicios contra los dioses de Egipto. Entonces vemos aquí, Dios inicia dándole a la yugular de la vida de Egipto, dándole al río Nilo, afectando todo y demostrando que Él es el Dios todopoderoso y que todos esos dioses falsos relacionados con el Nilo y la vida en el Nilo no tienen nada que ver. La segunda plaga fue la de las ranas. Dice el versículo 5 del capítulo 8: dijo además el Señor a Moisés: dile a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques, y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Había ranas por todo lado, por las casas, por el palacio de Faraón, de todo lado. Y como Faraón no quiso dejar a su pueblo ir con la primera plaga, entonces Dios dijo: listo, no quieres escucharme, entonces ahora te voy a poner otro poquito de fuerza. Imagínense ranas por todo lado, imagínense eso lleno de sapos. Los que vivimos en la Florida sabemos lo desagradable que a veces puede ser la temporada de sapos, de ranas, cuando salen de todo lado, de todos los lagos, de todo momento. Uno sale de su casa y están los sapos saltando por ahí, pero eso no es nada, porque eso es uno que otro sapo. Esta plaga llena la tierra de Egipto de sapos. Ahora, los judíos también experimentaron esto. Ellos estaban viendo todos esos sapos, les tocó la incomodidad, el asco. Son animales bastante desagradables. Y lo curioso es que los brujos, los sacerdotes egipcios, pudieron también convertir el agua en sangre y también pudieron producir ranas. Pero lo que no pudieron fue eliminar las ranas. Llegó el punto donde había tantas ranas y sapos muertos en Egipto que habían montañas. Entonces, por un lado, el río Nilo hediendo, olía horrible a pescado podrido. Y ahora estos sapos y estas ranas podridas en montañas apiladas, y viendo todo eso ahí saliéndosele las tripas y todas esas cosas horribles. Esto debió ser asqueroso. Ahora, los sapos eran considerados un símbolo de fertilidad en Egipto. Así que Dios está dando otro golpe contundente a un Dios que estaba relacionado con los sapos. De hecho, hay 4 dioses falsos en Egipto que se representan con cabeza de sapo, y el más importante era Eket, la diosa de la fertilidad. Entonces Dios estaba declarando: ¿dónde está Eket? ¿Dónde está la fertilidad? Aquí tengo todas estas montañas de sapos muertos,
¿dónde está la vida? Muy bien, tercera plaga. Y esto va cogiendo intensidad. Dice el versículo 17 del capítulo 8: y así lo hicieron. Aarón extendió su mano con su vara, porque como el faraón no quiso dejar ir a Israel con la segunda plaga, Dios dijo: listo, vamos con la tercera. Así que Aarón golpeó el polvo de la tierra. Ahora recordemos, estamos hablando de Egipto, es una zona desértica, es polvo por todo lado. Aarón golpeó el polvo de la tierra con la vara y hubo piojos en hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. Imagínense eso, el polvo, cada grano de polvo se convirtió en un piojo. Los magos trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos en hombres y animales. Imagínense ustedes por un momento que el polvo se vuelva lleno de piojos, todo eso, que cada grano de arena se vuelvan piojos y todo el mundo corriendo, todo el mundo desesperado, piojos por todo lado. Así que los juicios empiezan a tomar muchísima más relevancia. Ahora, había un dios de la tierra en egipcio llamado Geb o Geb. Ese era uno de los dioses de la tierra, y había otro que se llamaba Set, que era el dios del desierto. Entonces Dios también pudo estar dándole un ataque contundente a los sacerdotes también, porque los sacerdotes no pudieron producir esto. Entonces Dios está dándole un golpe a los sacerdotes: ustedes con sus encantamientos y magias y poderes diabólicos ya no pueden superar mi poder, ni siquiera igualarlo. Y adicionalmente, todo Dios, el Dios de la tierra y el Dios del desierto, también están como nada delante del Dios todopoderoso, porque Dios da un golpe contundente contra cualquier duda de su omnipotencia y superioridad ante cualquier otro Dios. Recordemos cuál es la idea principal de este mensaje. Dios usa su poder para derribar los ídolos de mi corazón. Bien, vamos entonces al punto número 2. Ya vemos el punto número 1, que Dios destruye los ídolos con su poder. El punto número 2 es: Dios revela su grandeza con su poder. No solamente destruye, derriba, ataca a los ídolos con su poder, sino que también revela su grandeza con su poder. Vamos al capítulo 9 ahora. Vamos a seguir avanzando en el libro de Éxodo. Y vamos al capítulo 14, versículo 14 de Éxodo 9. Dice: porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. O sea, Dios le está hablando a Faraón. Porque resulta que en el capítulo 5, cuando Dios le dice a Aarón y a Moisés que vayan y se presenten ante el Faraón y les diga que dejen ir a los israelitas para que adoren a Dios, resulta que en ese capítulo 5 Faraón le dice: pero ¿quién es Dios para que yo escuche su voz y deje ir a su pueblo? No lo conozco, yo no sé quién es el tal Señor. Además, no dejaré ir a Israel. Entonces aquí en el capítulo 9 Dios le dice: bueno, como no me conoces, me voy a dar a conocer a ti. Me voy a dar a conocer. Versículo 15: porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. O sea, Dios le dice: mira, yo te hubiese podido eliminar de una vez, pero ¿sabes qué? Quiero que me conozcas, y por eso no te he eliminado. Versículo 16: pero en verdad por esta razón te he permitido permanecer. O sea, por esto no te he matado, por esto no te he destruido, porque tu insolencia es digna de muerte, pero no te he destruido por lo siguiente: para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Yo voy a usar la dureza de tu corazón, Faraón, para demostrarte quién soy yo y para que mi nombre sea conocido en toda la tierra. Y uno pensaría, ¿no?, que ya después de 3 plagas el Faraón dejaría ir a Israel. Sin embargo, miremos lo que nos dice el versículo 21 del capítulo 8 con la 4ª plaga. Dice: porque si no dejas ir a mi pueblo, entonces enviaré enjambres de insectos sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas. Las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de insectos y también el suelo sobre el cual están. Pero en aquel día yo pondré aparte. O sea, ya Dios en la 4ª plaga dice: pero aquí, de aquí en adelante, voy a hacer una distinción. Las primeras 3 plagas, el agua en sangre,
los sapos y los piojos los tuvo que experimentar todo el mundo. Pero de aquí en adelante ya no. Voy a hacer una distinción. Pondré aparte la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Entonces aquí aumenta la intensidad de estas plagas. Ahora son moscas metiéndose en la boca al hablar, desesperando a la gente con su zumbido por todo lado de Egipto. Imagínense eso, lleno de moscas. Realmente eso es desagradable. Hace un par de años yo estaba en la India antes de la pandemia. De hecho regresé de la India y empezó la pandemia. Y estuve en la India y tuve el privilegio de ir a predicar el evangelio con un equipo de pastores locales en un basurero donde vive la gente vive allí en los basureros. Y en ese basurero obviamente olía horrible y la condición era deplorable de las personas que vivían allí. Y con los traductores la idea era compartir el evangelio. Yo llego a ese lugar, yo soy bastante asquiento, entonces imagínense ustedes, y eso lleno de moscas, lleno de basura, pero entendía que Dios me había llevado ahí con un propósito de compartir el evangelio. Así que el traductor hablaba con las personas y eran tantas las moscas que la gente ya tenía la costumbre de estar escupiendo las moscas constantemente. Entonces ellos empezaron a hablar y escupían. Entonces todo el tiempo estaban escupiendo cada 2-3 segundos las moscas porque eran tantas. Ahora no me puedo imaginar cómo debió ser esto en Egipto. Yo casi me vomito allí y yo estaba, Señor, por favor que no se me meta una mosca en la boca, porque ya me imaginaba la mosca parada en la basura, la mosca parada ahí en el charco horrible, y yo decía, Dios del cielo, esto va a ser terrible. Hermanos, por la misericordia de Dios prediqué, el traductor tradujo, a él se le metieron las moscas todo el tiempo y a mí ni una mosquita se me metió en la boca. Dios es bueno con su pueblo, amén. El caso es que en este caso estos estaban llenos de moscas, pero Dios distingue. Ahora, Kepri era el dios de la creación allá en Egipto, un falso dios obviamente, y ellos adoraban al escarabajo. Y es curioso que este dios, esta imagen que vemos aquí en la pantalla, así es tal cual está en los jeroglíficos, en los templos del antiguo Egipto, así tal cual. Parece como un montaje ahí que se le pegó un escarabajo, pero así lo pusieron, así ellos lo adoraban. Entonces Dios básicamente está usando los insectos para enjuiciarlos y le está diciendo, ¿dónde está el Dios de ustedes? ¿Dónde está Kepri? ¿Dónde está ese Dios falso que los defiende? Muy bien, quinta plaga, versículo 3 del capítulo 9. Aún el faraón no dejaba ir a Israel de Egipto. Entonces Dios va por la quinta plaga, el quinto juicio. Versículo 3 del capítulo 9 dice, entonces la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia. Aquí viene una intensidad mayor. Sobre tus ganados que están en el campo, sobre tus caballos, sobre tus asnos, sobre los camellos, sobre las vacas y sobre las ovejas. Una vez más Dios hizo una distinción con Israel. Una vez más Dios apartó a Israel y entonces empezó a morir todo el ganado. Es como el equivalente hoy día a que desaparezca todo el dinero que está en nuestras cuentas bancarias. Imagínense que un día nos levantemos y no haya nada de dinero en ninguna de nuestras cuentas bancarias, y que tus inversiones en cripto desaparezcan, y que la casa que tú tenías a tu nombre ya no está a tu nombre, la perdiste. Este fue un juicio directo a la propiedad privada y eso fue un golpe grandísimo. Ahora, Hathor era la diosa del amor, de la belleza y del gozo, y ella era una de las diosas o de los dioses falsos representados con una cabeza de vaca. Como pueden ver, tienen dos cuernos y un sol entre los cuernos. Otros dioses como Ptah o como Apis también eran representados con un toro. Entonces Dios le está dando un golpe contundente a todo ese grupo de dioses asociados con el ganado y les está declarando: yo elimino a todo el que se me enfrente, porque en realidad solo hay un Dios verdadero. Luego viene la sexta plaga y esto va tomando aún más intensidad. Ya los animales, pestilencia, muerte, enfermedad terrible. Dice el capítulo 9 versículo 8: entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón:
tomen puñados de hollín de un horno. Entonces vayan a un horno, cojan la ceniza y que Moisés la esparza hacia el cielo en presencia del faraón, que la lance así para que se la lleve el viento. El hollín se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y producirá tumores que resultarán en úlceras en los hombres y en los animales por toda la tierra de Egipto. Ya en este momento aumenta la intensidad y ahora son tumores, no solamente en los animales, sino también en los seres humanos, y esos tumores generan úlceras en la piel. La gente, imagínense el dolor, la angustia. Y entonces el faraón había endurecido voluntariamente su corazón, y es en esta plaga donde Dios dice que él le endureció el corazón a Faraón. O sea, Faraón endureció su corazón, y ahora Dios dice: ¿sabes qué? Como para ayudarte otro poquito, te lo voy a endurecer yo también. Voy a confirmar la dureza de tu corazón. Como tú te quieres enfrentar a mí, como tú no quieres rendirte, como tú no quieres reconocer que yo soy Dios Todopoderoso, entonces yo voy a confirmar la dureza de tu corazón y vas a quedar en un estado definitivo. Ahora, había un dios egipcio llamado Sekhmet, y era la diosa de las plagas y de la sanidad. A esta diosa se le atribuía la sanidad y las plagas. Entonces Dios está diciendo: ¿dónde está Sekhmet? ¿Dónde está la sanidad? Porque ustedes están llenos de tumores y de úlceras en la piel. ¿Dónde está la confianza de Egipto y dónde está la confianza de Israel? Dios había separado a partir de la cuarta plaga, cuarta, quinta y sexta, 3 plagas que no habían tocado a Israel. Esto era un mensaje contundente para ellos. Y quiero mencionar el punto número 3. Ya hemos hablado que Dios destruye los ídolos con su poder, punto número 1. Punto número 2, Dios revela su grandeza con su poder. Y punto número 3, Dios libera de la idolatría con su poder. Ahora, todo esto era más que una liberación geográfica o política o humanitaria. O sea, Dios no solamente los estaba liberando de la esclavitud, sino que Dios también quería liberarlos de la idolatría en su corazón, en el corazón de Israel. Imagínense, ellos habían estado por 430 años en una nación politeísta, altamente pagana, en donde no se creían el único Dios verdadero. Seguramente ellos ya habían adoptado a muchísimos de esos dioses, evidentemente. El texto bíblico nos dice que cuando ellos estaban, después de que salieron de Egipto, allí en el Sinaí, cuando Moisés se demoró, el pueblo le dijo a Aarón: haznos un dios, un becerro. Y efectivamente estaba esa idolatría todavía en el corazón. Y aún Dios, con su misericordia, Dios estaba mostrándole a Israel que Él era el Dios verdadero y que Él, a través de su poder, quería librarlos de la idolatría de sus corazones. La séptima plaga, dice el versículo 23 del capítulo 9: Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Señor envió truenos y granizo, y cayó fuego sobre la tierra. El Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Ahora, no era un granizo pequeñito de ese que conocemos, sino eran piedras gigantescas de hielo. El granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de Egipto. O sea, en el momento en que empezó a caer esta plaga, el que estuviera por ahí, tome su pedradón de hielo en la cabeza. A los animales los derribó, los destruyó, los mató. Dice, tanto hombres como animales. El granizo hirió también toda planta del campo y destrozó todos los árboles del campo. Imaginémonos rocas gigantes de hielo cayendo sobre la gente, cayendo sobre las personas, sobre los animales, sobre los árboles. Estas rocas gigantescas cayendo sobre todo Egipto, este hielo dando con contundencia. Y el daño principal aquí obviamente era todo lo que estaba en el campo, la vegetación. Ahora, había una diosa egipcia conocida como Nut. Y Nut era la diosa del cielo, supuestamente. Entonces era como un mensaje diciendo: la diosa del cielo está hiriendo a su pueblo. Lo curioso es que en Gosén no cayó granizo. Dios protegió a los israelitas, no les permitió que fueran castigados tampoco con esta plaga. Y entonces para los egipcios es como que
nuestra diosa Nut está protegiendo a los esclavos y nos está hiriendo a nosotros. No, Dios les estaba mostrando su poder. Dios les estaba diciendo: saquen de su corazón a Nut, saquen de su corazón a la supuesta diosa del cielo, porque el único Dios del cielo soy yo. Amén. Así que Dios está mostrando su poder. Octava plaga, versículo 12 del capítulo 10 de Éxodo. Dice acá: entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta. Ahora, no era la langosta que nos comemos en los restaurantes, esas son las langostas de mar. Estos eran insectos, los que se conocen como langostas o grillos. A fin de que suba sobre la tierra de Egipto y devore toda planta de la tierra, todo lo que el granizo ha dejado. Entonces, ¿qué hace el Señor? Todo lo que el granizo no destruyó, todo lo que el granizo no dañó, entonces dijo: venga un enjambre, una nube gigantesca de langostas y arrase. Entonces aquí vemos estas langostas arrasando por toda la tierra de Egipto, comiéndose y devorando todo lo que había quedado, destruyendo cultivos. Ahora, había un dios de la fertilidad y la abundancia llamado Nepri. Entonces ahora, Nepri, ¿dónde estás, Nepri? ¿Qué pasó? ¿De dónde viene tu provisión? Ahora no hay nada que comer. O sea, ya el ganado muerto de todos los egipcios. Ahora todas las cosechas muertas, un poco de gente muerta. Y resulta que los israelitas protegidos, ellos solo experimentaron las primeras 3 plagas: el agua en sangre, los sapos y los piojos, pero de resto no. Dios hizo esa distinción entre su pueblo. Y finalmente, la novena plaga, que es hasta donde vamos a estudiar en este día, dice el capítulo 10, versículo 22: extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. O sea, Dios ahora trajo oscuridad y tinieblas por 3 días. Esa fue la plaga. No se veían unos a otros. Nadie se levantó de su lugar por 3 días. Imagínense, no había comida, no había animales, todo estaba muerto, todo podrido. Pero todos los israelitas tenían luz en sus moradas. No sabemos cómo fue eso. No sabemos cómo fue porque no se nos da más detalles. Solo sabemos que había densas tinieblas en Egipto y que los únicos que tenían luz en la casa eran los israelitas. Pero recordemos, estamos hablando del año 1400 antes de Cristo. No había electricidad. No fue que Dios le bajó el transformador de electricidad, como decimos en algunos países, el taco, le bajó el taco a los egipcios y les dejó la luz prendida a los israelitas. No, allí era solamente con velas. Pareciera que hay unas densas tinieblas donde no se podía prender ni la luz, no se podía prender ni la vela, me refiero. No había manera, pero los israelitas sí tenían luz en sus casas. Ahora, interesante es que había el dios Sol en Egipto. Amón-Re era el dios egipcio del sol. Y básicamente Dios está diciendo: ¿dónde está Amón-Re? ¿Dónde está el dios del sol? Por 3 días. Por 3 días está cubierto de tinieblas Egipto, pero mi pueblo sí tiene luz. Las tinieblas es señal del abandono de Dios. La luz es señal de la presencia de Dios. Recordemos la idea principal: Dios usa su poder para derribar los ídolos de mi corazón. Finalmente, punto número 4: Dios cumple sus propósitos con su poder. Ya vimos que Dios destruye los ídolos con su poder. Vimos que Dios revela su grandeza con su poder. Y vimos que Dios libera de la idolatría con su poder. Y el punto número 4 es que Dios cumple sus propósitos con su poder. ¿Cuál era el propósito de todas estas plagas? ¿Cuál era el propósito de estos juicios sobre Egipto? El propósito era que su pueblo lo adorara. El propósito era que su pueblo sacara de su corazón todos esos ídolos, porque antes de que Dios sacara a Israel de Egipto, Dios quería sacarle a Egipto del corazón a Israel. Eso era el propósito de Dios. Dios quería liberarlos. Dios quería llevarlos al desierto. Dios quería darles su ley. Dios quería que ellos fueran su pueblo. Dios quería ser su Dios. Y Dios cumplió finalmente sus propósitos, a pesar de que el pueblo siguió con su idolatría en su corazón. Como leemos en el resto del libro de Éxodo, Dios
aún así cumplió sus propósitos independientemente de la incapacidad del hombre. Ya sabemos todo lo que pasó en las 9 plagas. Sabemos cómo Dios endureció el corazón de Faraón después de que él se mantuvo con un corazón endurecido por su propio deseo y su propia voluntad por varias plagas, hasta que Dios dijo: ahora te lo voy a endurecer yo también. La pregunta es: ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con mi vida hoy? ¿Qué tiene que ver todo esto que ocurrió hace 3400 años en Egipto? ¿Qué tiene que ver eso con mi existencia? Bueno, aunque de pronto tú no estás adorando a ningún dios en el río, ahí cerca a tu casa, aunque de repente tú no estás adorando a un dios asociado con un sapo o con un toro, o de repente tú no estás adorando al sol, o de repente tú no estás adorando al Dios de la fertilidad, o al Dios del grano, o al Dios de las cosechas, o al Dios de ninguna de estas cosas, de los insectos, y de repente tú dices: uy, me salvé porque yo no estoy adorando nada de eso. Resulta que hay dioses modernos. Hay los dioses de Egipto, y hay los dioses de hoy. Hay los dioses modernos. Y te voy a dar algunos ejemplos. Yo inicié mi historia contándote cómo Dios le dio un golpe fuerte al Dios del orgullo, al Dios del reconocimiento, al Dios de la fama, al Dios del ego. Y nosotros podemos empezar a adorar esas cosas. ¿Cómo sabemos si algo se convirtió en un ídolo en nuestro corazón? Cuando tú estás dispuesto a hacer lo que sea para obtener cierta cosa. Si tú estás dispuesto a hacer lo que sea para obtener fama, reconocimiento, no importa lo que tengas que hacer. Si tú estás dispuesto a hacer lo que sea, sacrificar relaciones, sacrificar tu relación con Dios, desobedecer a Dios para ser famoso, si tú estás en esa posición, entonces ese es un ídolo en tu corazón. Si no puedes ser feliz sin tener eso, eso es un ídolo en tu corazón. Tenemos también el ídolo de las riquezas, y es un ídolo bastante común hoy día, porque se celebra además. La gente celebra que otros, wow, se admiran. ¡Qué increíble! ¿Cómo logró tener semejante casa, semejante automóvil? La sociedad de hoy promueve y celebra al Dios de las riquezas, el Dios de la abundancia. Y es tal la idolatría con eso que aún se tuerce la Biblia para enseñar por ahí de que Dios quiere que todos seamos prósperos y ricos y famosos, cuando la Biblia no dice nada de eso. Lo que la Biblia dice es que quiere Dios que seamos obedientes, santos, humildes de corazón, que amemos a los demás, que sirvamos a otros, que amemos al enemigo, a pesar de que no haya dinero. Eso sí lo dice la Biblia. Entonces tú puedes tener el Dios de la fama, tú puedes tener el Dios de las riquezas. ¿Cómo sabes que puedes tener el ídolo de las riquezas? Cuando lo único que haces en tu vida es vivir para eso. Cuando no pasas tiempo con tus hijos por vivir siempre trabajando, y tienes 2 y 3 y 4 trabajos para poder vivir en la zona donde vives, para poder tener el auto que manejas, para poder tener más riquezas, para poder tener a los hijos en las mejores escuelas privadas que puedas. Tu hijo no necesita una escuela privada, tu hijo te necesitas a ti. Cuando tu matrimonio está sufriendo porque tú trabajas tantas horas que no tienes tiempo para enriquecer tu relación con tu pareja. Ese es el ídolo de las riquezas. Cuando eres un trabajólico, cuando eres adicto al trabajo, cuando no quieres soltarlo, cuando quieres y siempre buscas más y más y más y más y más. Y obviamente en países como los Estados Unidos hay la posibilidad de conseguir 2, 3, 4 trabajos. Y aquí es muy fácil tener ese ídolo. También está el ídolo de las relaciones personales y del amor romántico. Eso se puede convertir en un ídolo. Que si yo no tengo una pareja no soy feliz, no estoy satisfecho. Si soy soltero no puedo vivir una vida de gozo y plenitud en Dios porque no tengo una pareja. Eso se puede convertir en tu ídolo. Eso se puede convertir en un ídolo en tu corazón, y no estás contento y no aprecias lo demás en tu vida, sino que vives solamente en función de eso. Otro ídolo puede ser el control, el poder. Y tú deseas tener el poder y el control de las circunstancias. Tú quieres tener el poder y el control para manipular a otros para que hagan tu voluntad. Eso también puede ser un ídolo.
Las redes sociales se pueden convertir en un ídolo donde tú dedicas más tiempo que aún a relacionarte con Dios o con los demás. Los videojuegos pueden convertirse en un ídolo. Las cosas materiales se pueden convertir en un ídolo. Cualquier cosa que desplace el lugar de Dios, el primer lugar, el lugar más importante de Dios en tu corazón, ese es un ídolo. Y Dios va a tratar contigo, Dios va a tratar con tu corazón para que tú elimines esos ídolos de tu vida. Pero eso lo tienes que hacer es tú. Dios va a darte demostraciones contundentes de su poder, de cómo Dios quiere derribar ese corazón. De pronto, muchas veces aún hasta podrás perder el trabajo. Muchas veces aún hasta podrás quedar sin esa relación que tanto idolatrabas. De repente vas a quedar sin esas cosas, sin esa fama, sin ese buen nombre que tanto idolatrabas. Porque Dios en su misericordia y en su amor está lidiando contigo, está trabajando con tu corazón. Así que te quiero invitar hoy a que rindas tu vida a Jesús, a que renueves tu compromiso con Jesús y a que te arrepientas de corazón y elimines a diario, mirando a Cristo, todos esos ídolos que pueden estar filtrándose en tu vida y en tu corazón. Vamos a orar en esta hora, a pedirle al Señor que nos ayude y que su misericordia sea con nosotros. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de las 9 primeras plagas en Egipto nos has enseñado, Señor, que tú quieres derribar los ídolos de nuestro corazón. Tú quieres revelarte a nosotros, quieres mostrarnos tu gloria, tu grandeza, de que la prosperidad, la abundancia, la vida, las relaciones, el amor y cualquier otra cosa que deseemos, solo podemos encontrar la plenitud en ti, en cada una de esas áreas. Cuando nos salimos de tu voluntad en cada una de esas áreas, vamos a encontrar dolor, vamos a encontrar angustia, vamos a encontrar aún enfermedad, vamos a encontrar aún muerte, así como lo experimentó Egipto, Señor. Solamente cuando estamos en el centro de tu voluntad podremos estar plenos y satisfechos. Si tú estás en este lugar y quieres entregar tu vida a Jesús hoy, ora conmigo esta oración. Señor, hoy te entrego mi vida. Te pido perdón y creo que Jesús murió por mí, resucitó el tercer día para darme la vida eterna. Hoy me entrego a ti, Señor, y te doy gracias por la vida eterna que me das. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga, Christ Fellowship. Nos vemos la próxima semana.